Buena gestión. Ya, Tiene importe. Él está ahora jefe ahí en Santa María. Santa María Catamarca, que es frontera, límite con Salta y... yo le mandé a él. ¿O él te avisó? Vos me mandás a mí. Te mandaron después de celular. Ah, bueno, también te envío. Mandámelo. Te envío. Creo que por pasar por Santa María. Ah, bueno. Te voy a escribir. Bien, ¿cómo anda la explotación? Está parada ahora. Bueno, nosotros pasamos a la evaluación de materia del vicegobernador. Buenas tardes. Muy amigo. Avellaneda. Ahí me preguntaron de San Roque si quiere tomar agua, coca. En serio, uno, sí, me escribió la directora y me dijo que arman. Se podrá grabar, grábelo después. Sí, ya estamos también directo. Así él lo pasa por todos lados. Ya estamos en vivo con mi teléfono. Ah, Así que estamos al aire. igual como se le pone, yo le mando el link. Delfina tenía que
¿Cuánto tiempo vamos a tener que Tengo mi gerente. No, Pablo, va. ¿Está prendido? ¿Sí está prendido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? No sé si me pueden ver porque me han dado el sillón más grande y yo que soy chico al medio. Vamos a ver ahí. Bueno, Señoras y señores, buenas noches. En nombre del Museo Histórico de la Provincia de Corrientes, el Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales, el Instituto de Investigaciones Genealógicas, queremos agradecer a ustedes la presencia y particularmente la de nuestro disertante, que hoy precisamente nos visita por primera vez en este estrado, don Martín Miguel Güemes. Yo le digo de Güemes. Como descendiente del prócer, pero también la visita hoy para ilustrarnos más sobre la figura de Martín Miguel de Güemes,
y traernos la persona, traernos la figura histórica, traernos el recuerdo de uno de los libertadores de esta patria. En este acto, que es posible gracias a la gestión del Instituto San Martiniano de Corrientes, cuyo presidente y vicepresidente e integrantes también nos acompañan esta noche, vamos a tratar de desentrañar a través de nuestro disertante, a conocerlo, a humanizarlo, a verlo a Güemes, como aquel gran prócer no siempre recordado de la manera de vida. Para nosotros es un gusto, para este museo histórico, para este lugar, para este espacio, esta sala de conferencias, por donde han pasado tantos disertantes y ha corrido tanta historia, o se ha recordado, o se ha revisado y se ha contado tanto la historia nacional como la historia de la provincia. Por eso, antes de dar la palabra al doctor Gaspar Moreno, que se va a referir al currículum vitae de nuestro disertante, quiero hacerle presente a don Martín Miguel Güemes una bibliografía, algunos ejemplares bibliográficos sobre nuestra provincia de Corrientes y muy particularmente de los institutos antes citados, el Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales, el Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas, para que él ponga de la forma y manera que mejor lo quiera hacer, ya sea para su uso personal o para la biblioteca o repositorio que él considere. Muchísimas gracias una vez más, que en esta tórrida tarde correntina hoy nos acompaña. Ha llegado la adhesión a este acto de la vicegobernación de la provincia, del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Tenemos la adhesión del Instituto Belgraniano Nacional, aquí están presentes sus representantes en Corrientes, de manera que yo creo que esto es trascendente y también es trascendente porque en este momento este acto está siendo transmitido a través del canal del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales y va a quedar grabado, como dicen los técnicos, en la nube, para que se siga viendo después y para que se siga reproduciendo las veces que quieran, para poder volver a escuchar y poder aprender y digerir mejor lo que esta noche vamos a escuchar. Muchas gracias. Señor Güemes. Le entregamos entonces estos libros. Muchísimas gracias a usted o para el destino que usted quiera. Bien. Bueno, buenas noches. Como ya dijo el licenciado González Escobar, yo soy en este momento el presidente del Instituto San Martiniano de Corrientes y antes de presentarlo al amigo Martín Miguel de Güemes, que siempre nos está acompañando, viene inclusive directamente de Salta a nuestros eventos, participa en nuestras conferencias, en nuestras exposiciones. Más o menos le voy a hacer una síntesis de la actividad que desarrolló el Instituto en estos 4 meses que va de este año 2023. La primera gestión que hemos realizado, hemos traído un retoño del pino histórico de San Lorenzo que fue plantado en la Plaza Mayo el día 3 de febrero con la participación tanto de la vicegobernación como de la intendencia, el intendente, el viceintendente y todas las autoridades provinciales. Otra de las actividades que hacemos, aparte de traerlo al amigo, es ahora tenemos un evento el día sábado con una conferencia internacional que se va a tratar el tema de Toribio Luzuriaga. Ustedes saben perfectamente que Toribio fue teniente de gobernador en nuestra provincia en 1812, fue el responsable de enviar el primer contingente de granaderos al regimiento de granaderos a caballo y otras actividades que realizó en escasos 6 meses que estuvo como teniente de gobernador en nuestra provincia. Organizó y pacificó nuestra provincia en tan corto tiempo.
también hemos recibido la visita de los hermanos peruanos, que se realizó el día lunes, 10 de abril, donde se ha firmado un convenio de intercambio interdisciplinario, inclusive interinstitucional, donde tenemos el compromiso del Instituto Sanmartiniano de asistir el año entrante, para el mes de abril, que se cumplen 242 años del natalicio de Toribio Luzuriaga, tal es así que 241 se cumple este domingo próximo, y estaremos reunidos con todos los historiadores de América del Sur, donde estuvo la actuación de nuestro ejército libertador en la campaña de la emancipación. Tal es así Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y por supuesto nosotros. También vamos a llevar alumnos del Colegio Nacional con nosotros en esa visita a la ciudad de Huaraz, donde es oriundo Toribio Luzuriaga. Bien, esa es la actividad que hemos desarrollado hasta el día de anteayer. Y bueno, tenemos un montón de cositas en la agenda para realizarla este año. Bueno, tengo el honor, el agrado de presentar a nuestro querido amigo don Martín Miguel de Güemes, como yo siempre le digo, es periodista, es ensayista, historiador, es miembro del Instituto Nacional Güemesiano y ocupa el asiento, como todos los institutos, cada uno tiene su asiento. Él ocupa el asiento de Ricardo Rojas, el que escribió El Santo de la Espada. Así que es un lugar importante. También es asesor del gobierno de Salta, miembro del número del Instituto Güemesiano, y también miembro de honor de nuestro Instituto Sanmartiniano, que es el que le otorgamos el año pasado en su visita a Corrientes. Creo que no tengo más que agradecer su presencia y estoy tan ansioso como ustedes de escucharlo, así que, no soy de muchas palabras, ustedes verán. Muchísimas gracias. Por favor. La verdad que primero me siento cohibido en este lugar con todas las caras de los gobernadores de Corrientes que me están observando. Y lo peor es que está mi consuegro mirándome, ¿no? No está presente, pero está presente. Bueno, yo le quiero agradecer a Miguel todo lo que ha hecho para que se pueda dar esta conferencia. Somos amigos ya. Gracias por los libros y sé que vamos a hacer más cosas juntos. Y a Gaspar, que también el Instituto Sanmartiniano tanto ha apoyado y también es un amigo. Creo que lo más importante de forjar historia es juntar amistades, es lo más importante. Decía Jaime Dávalos, tal vez por ganar amigos camina la humanidad. Y yo agradezco también la presencia de mis amigos de Gendarmería, que es una institución que quiero profundamente, cuyo patrono es el general Güemes, y en la cual aquí en Corrientes di 4 charlas para Gendarmería, 4 conferencias, e incluso inauguramos un busto del general Güemes aquí en Corrientes, donado por el gobierno de la provincia de Salta y coordinado por la Comisión Provincial del Bicentenario, de la cual integro desde que se formó, y que ahora soy jefe del programa Güemes Recorre la Patria. Le agradezco al Instituto Belgraniano, a Carlos Arce. Mi amigo Manuel Belgrano sé que estaría contento de estar acá. Qué lindo ser amigo a través de generaciones con un descendiente del general Belgrano. Y en la Asociación Fundadores de la Patria, que también me mandaron su apoyo, Mario Paso, Marcelo Guay-Puredón, Roberto Fratine, se nuclearon también descendientes con el propósito de hacer lo que yo también hago, dar charlas en escuelas, revitalizar el fuego de la patria, que tanto lo necesitamos.
Y a los amigos del Partido Autonomista, del Nuevo País, que también me han mandado su adhesión, de la ministra de Educación, del vicegobernador de la provincia. Bueno, seguro que me voy a olvidar de varios, pero no lo tomen a mal, es que si no vamos a hacer muy extensos los agradecimientos. Me preguntaba en estos 2 días que estuve dando algunas entrevistas en radio, ¿qué sentido tiene hoy? Yo sé que ustedes me van a decir, tiene sentido, pero yo lo pregunto para afuera. Hablar de San Martín y de Güemes, en Corrientes. Y para mí tiene mucho sentido. Y les voy a explicar por qué. En tiempos de la independencia, José Gervasio de Artigas, desde el campamento de la Purificación en el año 16, le escribió a Güemes una notable carta. Yo la transcribí en mi libro General Martín Miguel de Güemes, La soledad de la misión y la fuerza de la gloria, que en una discusión con una gran amiga que falleció, Patricia Pascual, que escribió sobre San Martín, La fuerza de la misión, se llamaba el libro de San Martín, y la soledad de la gloria. Y yo pensé, Güemes es justamente complementario a esto de San Martín, porque es la soledad de la misión sanmartiniana y la fuerza de la gloria de ser el único general de la independencia que murió en combate. Y pensé también, en estos tiempos, que San Martín, como él mismo lo dijo alguna vez, el general San Martín siempre va a ser sospechado en su país. Algunos sospechaban que era un agente español, otros dijeron que era un agente inglés, y hoy volvió a resucitar esta situación de... Han escrito algunos libros en contra de San Martín, diciendo que era un agente británico, que cumplía objetivos británicos, que prueba de ello es que la libertad de Chile y Perú después fue la desintegración de las provincias unidas del Río de la Plata, del ex virreinato del Río de la Plata, del proyecto inconcluso del Congreso de Tucumán, las provincias unidas de Sudamérica. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque los historiadores que han escrito eso no conocen la otra rueda de la historia que San Martín había combinado. Una rueda iba por el Pacífico y no a Lima, como dicen casi todos los estudios académicos de la historia subvencionada de fines del siglo pasado, con Mitre a la cabeza. El objetivo de San Martín era Arica, Arequipa, Cusco. Y la otra rueda iba a ser el ejército al mando de Belgrano y la vanguardia al mando de Güemes, instalándose en el Alto Perú, actual Bolivia. ¿Por qué es fundamental analizar esto? Y yo le digo a quienes quieran comprobar lo que estoy diciendo, yo he tenido un gran maestro, qué bueno tener maestros en la vida, que fue el coronel Piccinali, un sanmartiniano de conducta, de pensamiento y de acción. En esta revista militar, y la muestro de gusto, porque me pasa tener que discutir a veces con militares esto que estoy diciendo, número 7-16 de abril de 1987, el coronel Piccinali hace un análisis formidable donde el título del artículo es: el verdadero plan estratégico continental de San Martín no es el conocido que surge de una carta apócrifa. La carta apócrifa era la carta del 22 de abril de 1814 del general San Martín a Nicolás Rodríguez Peña, donde síntesis: la patria no hará camino por este lado del norte más que no sea una guerra defensiva y nada más, y para eso bastan los valientes gauchos de Salta y 2 regimientos. Les confieso un secreto: armaré un ejército en Cuyo. Bueno, esa carta no existe.
Y la escribió Vicente Fidel López, que tenía una gran capacidad imaginativa y buena, porque escribía muy bien, y la dijo él mismo, que la había escrito de trasuntos de familia, que la había imaginado a la carta. Y Mitre la agarró a la carta y la publicó en su libro de San Martín. Y casi toda la Academia Nacional de la Historia se basó en esa carta para decir que el plan sanmartiniano era. Y bueno, y San Martín lo había planificado así. Unos dicen que con Paroicien, Miguel Ángel de Marco, por ejemplo, en el último libro sobre San Martín, dice que fue Paroicien el que le hizo. Otros dicen que fue Guido. Yo creo que Guido tenía más razón de ser. Pero el plan, ¿cuál era? Cruzar los Andes, libertar Chile y tomar Lima, que era el centro del poder español, de acuerdo a esa interpretación histórica, que es falsa. Y está comprobado que es falsa en una obra de 50 años de trabajo, en los archivos de la Argentina, de Chile, de Bolivia, de España, del doctor Luis Güemes Ramos Mejía, en un trabajo que se llama Güemes Documentado, cuya base es el archivo histórico del general Güemes, que rescató el médico escocés Joseph Redcar, amigo de Belgrano, el que lo ayudó a Belgrano a reescribir la despedida de Washington, y Belgrano la tipicaba y la mandaba a todos lados, porque era un intelectual de punte, Belgrano. Entonces, ese trabajo que está en internet, quien quiera ver los tomos y bajar lo que quiera sobre eso, está www.webdocumentado.com.ar. La Academia Nacional de la Historia, en el 80% de los historiadores no se da por enterado de ese libro. O hace un complot de silencio, lo mismo que los revisionistas, cuidado, la otra cara también hace lo mismo, o dice, trata de minimizarlo. Pero está comprobado el plan sanmartiniano, sobre todo, cambia el plan. San Martín es un hombre de una gran versatilidad, pero de una gran estrategia. El primer plan era ese, como les dije, por mar desde Valparaíso, reconquistar Chile, por mar a Valparaíso, Arica, Arequipa, Cusco, y la otra ala desde Salta con Belgrano y Güemes hacia el Alto Perú. ¿Por qué esto no ocurrió? Porque se empezó la anarquía del litoral en 1820, y esa anarquía llevó a que nos quedáramos sin gobierno propio y se volteara la Constitución de 1819, que era la que creó el Congreso de Tucumán. Voy a retroceder un poquito. El Congreso de Tucumán es fundamental para entender la guerra de la independencia y es fundamental para los días que corren. ¿Por qué? Primero, fue un congreso cuyos integrantes fue lo mejor que había en ese tiempo en capacidad intelectual. Había sacerdotes y abogados. Y los tres hombres que militarmente manejaban tropas, Belgrano, que quedó al mando del Ejército del Norte después de Rondó, Güemes con jefe de la vanguardia por designación de Pueyrredón, y San Martín creando el Ejército del Norte, los tres querían la independencia. Y la independencia no de la Argentina, la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Así dice el acta, que como ustedes saben, fue robada. Lo que queda son las actas que fueron distribuidas en quechua y aymara, también en castellano, y fueron robadas seguramente, de acuerdo a lo que pude ver, por ingleses. Así que en algún momento aparecerá en el British Museum el acta de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Nos dejaron sin partida de bautismo. Y ahí viene la discusión. Pero
el Congreso designó un director supremo, Pueyrredón, que fue un hombre que, no como dicen algunos que la política es el arte de hacer lo posible, no, la política es el arte de hacer posible lo imposible. Y Pueyrredón hizo lo imposible, sacarle plata al puerto, a Buenos Aires, y construir con eso el ejército de los Andes. En una carta a San Martín le dice: no me pida más porque voy a aparecer colgado en el puerto. Y también lo ayudó a Güemes, y Güemes lo apoyó para que fuera director supremo, en contra de Moldes, salteño, precursor de la independencia, que entró al Congreso de Tucumán gritando: mueran los porteños. Indudablemente los porteños no lo iban a poner a polvo. Entonces llegó un hombre de transacción que fue Pueyrredón. Y gracias a Dios, porque era un hombre prudente y sabía lo que hacía. El otro fue Belgrano, que al mando del Ejército del Norte fue el intelectual dentro del Congreso de Tucumán, hasta proponiendo una monarquía constitucional temperada en cabeza de un inca, que Mitre dice que era una especie de locura, delirio. No era delirio. Delirio era pensar que nosotros podíamos tener en ese momento una república federal. Éramos anarquistas, teníamos una vocación anárquica y era necesario centralizar poder y contestarle a la Santa Alianza, que quería legitimidad, que nosotros teníamos la legitimidad de un hombre de la tierra anterior, de lo que hoy llaman originarios. Nuestros próceres se adelantaron al indigenismo, al tema de los originarios, porque lo miraron no como una cuestión desintegrativa, sino como una cuestión integrativa. Incorporar la población del Alto Perú, que su mayoría era aborigen, a la revolución. Ese fue el proyecto del Inca, que existía el Inca. Unos dicen que era Dionisio Inca Yupanqui, que en las Cortes de Cádiz dijo: un pueblo que sojuzga a otro no es libre. Y que sea la inteligencia, ¿no? Un pueblo que sujeta a otro no es libre. Y el otro era el Inca Juan Bautista Tupac Amaru, hermano de José Gabriel Condorcanqui, que fue sacrificado en Cusco, y lo descuartizaron, intentaron descuartizarlo al indio porque quedó como una araña, así dicen, y le cortaron la lengua. Y después los extremos, como nuestra América también la desintegraron. Y en ese sentido, Juan Bautista Tupac Amaru tuvo 40 años preso en Ceuta y escribió sus memorias. Las he leído y las tengo, por supuesto, se publicaron en el Perú. Poca gente habla de esto, ¿no? Y pocos hablan que volvió y está enterrado en la Recoleta, en Buenos Aires. O sea que existía el Inca, existía la posibilidad de la monarquía constitucional temperada en cabeza de un Inca, y por eso surgió también después la Constitución del 19, que no era una constitución unitaria. No se puede hablar de unitarismo y federalismo en el periodo de la Guerra de Independencia, es anacrónico. Eso fue después en la Guerra Civil. En la Guerra de Independencia hubo autonomismo o centralismo. Eso sí, el autonomismo tenía, digamos, una especie de raíz federal después. Ya le está gustando a Pocho que diga esto. Ya lo veo que está empezando a sonreír. No, Pocho. El primer autonomista fue el general Martín Miguel de Güemes, el 6 de mayo de 1815, designado por su pueblo y no por Buenos Aires. El segundo fue Candioti en Santa Fe y el tercero fue José Javier Díaz en Córdoba, en el año 1815. Mucho antes de Adolfo Alsina y los autonomistas de Corrientes. Ya en el 15 ya hay autonomía contra el centralismo. Pero el Congreso de Tucumán tiene otro tema. No es posible hacer un proyecto político de independencia de las provincias unidas de Sudamérica
que estaban conquistadas en muchas partes si no había un proyecto militar, un proyecto de defensa y de ofensiva militar. Y ese proyecto lo presentó Tomás Guido a Pueyrredón. Está transcrito en el libro el San Martín Vivo de Carlos Ibarguren, y lo han tapado a ese informe porque Guido después fue rosista. Y todo lo que oliera a rosismo ya lo condena. En nuestro país usted sabe que se juntan dos argentinos y hay 4 partidos. Siempre estamos partidos. Nos dividimos. Entonces, ese Congreso de Tucumán tuvo un proyecto militar que se formó no en el año 14 con la Carta Apócrifa, porque la Carta Apócrifa dice que hay que libertar Chile, y Chile estaba en poder de los patriotas el 22 de abril de 1814. ¿Cómo íbamos a abrir un frente cuando los patriotas tenían tomado Chile en ese momento? Es absurda la carta. Y nadie reparó en analizar la circunstancia de la carta. Nadie reparó, y en el Güemes documentado está, que el 22 de abril San Martín lo llama a Güemes, le da municiones, le da armas para avanzar hacia el Alto Perú. O sea que San Martín no había dicho la patria no hará camino por este lado del norte. Él creía que se podía también todavía hacer. Pero ¿qué pasó? Se enfermó, vomitó sangre. Algunos dicen que lo envenenaron. Aprovechó José María Paz en sus memorias maledicentes, porque con Güemes fue maledicente, y lo puedo comprobar, casi con una envidia retroactiva de Paz, que nunca ganó un combate en la guerra de independencia. Después creció la imagen del Paz militar en las guerras civiles peleando con montoneras, pero eran montoneras, montones, no eran fuerzas regladas como los españoles que venían a combatir, que fue la que combatió Güemes, no con montoneras ni con guerrillas, sino con milicias organizadas militarmente. Que ese fue el vuelco que dio Güemes la vuelta de tuerca que le dio a la guerra en el norte. Hasta Mitre lo dice. Después se lo voy a leer. Lo cierto, para terminar este análisis del Congreso de Tucumán, que a mí me parece fundamental, porque si no entendemos el Congreso de Tucumán, como si no entendemos, pero no tenemos actas del otro, de la Declaración de Independencia de los Pueblos Libres con Artigas, no hay actas. Pero en el Congreso de Tucumán se robaron el acta de la independencia, pero el redactor está todo escrito lo que pasó en el Congreso. Entonces, como les digo, se designó un director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica, Juan Martín de Pueyrredón. Se preparó y se presentó un proyecto militar. Tomás Guido, conversado con San Martín, por supuesto, si era el amigo íntimo de San Martín. Se planteó la idea de hacer una monarquía constitucional temperada en cabeza de un inca, que lo aprobó Belgrano, fue a Belgrano en reunión secreta el que la propuso, y la aprobó San Martín, la aprobó Güemes. Y encima de eso se designó, después del conflicto de Güemes con Rondó por las armas de Jujuy, se designó a Belgrano jefe del Ejército del Norte y a Güemes jefe de la vanguardia del Ejército del Norte, con libertad de acción y de planes. Hay varias cartas donde Belgrano le consulta a Güemes: ¿cuál es el plan que usted tiene? Pues Güemes era un militar de carrera. Esto es lo que también se ocultó en la historia. Desde los 13 años inició la carrera militar y fue ascendiendo en campos de batalla, ganó en Suipacha, ganó en Puesto del Marqués, combatió en las invasiones inglesas, defensa y reconquista. Belgrano no era militar, Belgrano era un gran estudioso, era un intelectual formidable y un disciplinado que permitió el triunfo milagroso de la batalla de Tucumán, pues fue milagroso, y el triunfo de la batalla de Salta. Pero después vino Vilcapugio y Ayohuma, y ahí el norte tuvo que recibir de vuelta el embate de los realistas, con Pezuela a la cabeza, y ahí vino San Martín. Y San Martín vino con Güemes, que se habían conocido en Buenos Aires. Y
San Martín lo nombra Güemes jefe de las avanzadas del río Pasaje, después Güemes avanza más allá, ocupa todo el Valle del Lerma. Y ya San Martín lo nombra jefe de la vanguardia. Pero como les digo, el 22 de abril San Martín es envenenado o enfermó. Y José María Paz dice que fingió estar enfermo para retirarse del ejército. Hay innumerables cartas en el trabajo de Piccinini, está todo demostrado que es una mentira total. San Martín no fingió nada, estaba enfermo realmente y por eso terminó en la Ramada, en Tucumán, en una finca cercana a Tucumán que no se pudo curar, y después fue a Saldán en Córdoba que tampoco se pudo curar. Hoy es el día del nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega, el autor de los comentarios reales de los incas. Tenía madre inca. San Martín ahí en Saldán leyó el comentario real de los incas y tuvo mucha influencia en él cuando él llegó al Perú. Hay que leerlo, a los comentarios reales, es muy interesante, porque ahí hay una unión que ustedes tienen entre los jesuitas y los incas, en cuanto a lo comunitario, no a la colectividad de la ideología marxista, sino lo comunitario, cómo se puede lograr comunidad. En el año 14, Güemes derrota a Saturnino Castro, que era la primera lanza del ejército realista que había vuelto loco a Belgrano, en Vilcapugio y Ayllón. Y lo derrota en un combate a la brusca. La carta de San Martín es formidable. Se las voy a leer para que vean cómo desde ese momento ya están unidos en la acción y en la decisión. A ver, un minuto, el paso descansan de este galope que estoy haciendo yo. Parte de Güemes a San Martín. Señor general don José de San Martín, el lunes al alba bajé la cuesta de la Pedrera. En el pie de ella tuve una guerrilla corta con una partida enemiga de un sargento y 12 soldados. Les tomé al sargento herido y un soldado. Inmediatamente seguí mi marcha con el objeto que en mi anterior oficio dije a vuestra señoría, mandando a mis bomberos por delante, sus espías, ¿no? Tenían un servicio de inteligencia formidable. Hoy a las 2 de la mañana volvieron con la noticia que se había ido a Salta y que allí se hallaban reunidos. En el momento mandé al valiente sargento Panana a tomarlos. A las 9 salió Castro con una división de 80 hombres hasta el Tuscal de Velarde, que dista una legua de Salta. Hice los mayores esfuerzos a fin de que se llegasen al río Segundo para sorprenderlos, en donde tenía emboscada a mi gente. En el momento los derrotamos, corriéndolos hasta la banda del río de Aria. Castro se escapó de entre las manos del valeroso capitán Gorriti, José Francisco, conocido como Pachi. Han quedado en el campo el teniente de caballería don Gabriel Poveda y 30 y tantos muertos, y solo 4 prisioneros se pudieron librar, pues fue imposible contener a mi gente, en la que no ha habido la menor desgracia. Se han tomado 22 fusiles y cada momento se están encontrando en el monte, y 8 sables y algunas cargas. Las armas eran fundamentales, no había armas. ¿Qué contesta San Martín? Al director supremo, el plausible resultado del ataque a la brusca que emprendió el valeroso teniente coronel don Martín Güemes el 29 del próximo pasado, a distancia de una legua de la ciudad de Salta, con los paisanos y una poca gente de armas de la avanzada de su cargo, contra una gruesa partida enemiga de 80 hombres al mando del perjuro, que había jurado en la batalla de Salta no volver a combatir. Don Saturnino Castro me obliga a despachar por alcance a las superiores manos de vuestra excelencia la copia del parte que acabo de recibir. Es imponderable la intrepidez y entusiasmo con que se arroja el paisanaje sobre las partidas enemigas, sin temor del fuego de fusilerías que ellos hacen. Tengo de estos repetidos testimonios y lo comunico a vuestra excelencia para su satisfacción. Dios guarde. Ahí fue Güemes ya ascendido. Ese
es una de las primeras hasta que San Martín se va a Mendoza. Y Güemes queda al frente de la vanguardia, con el ejército del norte acantonado en Tucumán, casi inmovilizado, durante años. Belgrano lo apoyaba lo que podía, pero en Tucumán había fuerzas que no querían el apoyo a Güemes porque temían que Güemes fuera creciendo como caudillo de la región, y los tucumanos se molestaban de eso, sobre todo Bernabé Arauz, que en una carta, muchos años antes, de 1806, había dicho: deje usted que pase el tiempo, nosotros vamos a trabajar para que Tucumán sea más importante que Salta. Eso trabajó Bernabé Arauz. Por eso los tucumanos, hasta el día de hoy, disculpen si hay tucumanos acá, capaz que se puedan molestar, ellos inventaron el tema de que Bernabé Arauz creó la tucumaneidad. Y yo en Tucumán les dije en una conferencia a todos delante de Dios, posiblemente sí, pero Güemes no creó la salteñidad. Güemes creó la americanidad, que es distinto. Y lo que es aparte es separado, como dicen los paisanos. En estos sucesos, donde yo les voy a, para no cansarlos con palabras solamente, sino darles alguna idea. ¿Ustedes tienen idea de las invasiones realistas detenidas en la provincia de Salta, que las separaron en el año 14 en provincia de Tucumán, provincia de Salta? Fatal la separación, porque Tucumán quedó de un lado y ya no ayudaba tanto, y no ayudó, y Salta quedaba en toda la responsabilidad económica de la guerra y militar de la guerra. Hubo invasiones que tenían objetivos más grandes, como por ejemplo la Serna tomar Buenos Aires, y Canterac y Ramírez también, y hubo excursiones. A veces se ha confundido diciendo que todas son invasiones. No, son distintos por los objetivos que tienen. Las excursiones eran para sacar vacas, caballos, mulas, conseguir alguna cosa, poder molestar un poco. Bueno, hubo en 1812, 1813, en la Intendencia de Salta del Tucumán, Tristán, jefe del ejército realista, amigo de Belgrano, porque este ejército que invadió en 1812, 1813, que fue la epopeya belgraniana, no olvidemos que eran ejércitos formados por americanos, porque España estaba en guerra con Napoleón, entonces no podía mandar oficiales de lo mejor. San Martín estaba peleando ahí en ese momento contra Napoleón. Ahí entraron como 3.800 hombres, que Belgrano los derrotó en Salta y Iberá. Después, en el 14, entra Pezuela, que es la segunda invasión, con 5.000 hombres. Ahí es cuando la contiene San Martín, está al mando del ejército del norte, y Güemes es el jefe de la vanguardia. Ya ahí empieza a actuar. En el 16-17 entra la más poderosa invasión que hubo sobre el territorio, del general La Serna. Entró con un ejército re preparado, con vituallas, armamentos, cañones, no demasiado porque esa fue una ventaja en Salta, no se podían usar los cañones porque había que armarlos. Y en la montaña, imagínense, en la guerra de montaña es muy difícil armar cañones, sobre todo los cañones grandes que usaban en los combates de Napoleón. Se usaban cañones más chicos. En esta tercera invasión de La Serna entraron 6.500 hombres. La Serna dijo, y le dijo a Pezuela, que Pezuela le dijo: cuidado con los gauchos, nos hacen una guerra infernal, son mejores jinetes que los mamelucos y los cosacos, tienen unas agallas únicas y encima una coordinación temible. Le dice Pezuela a La Serna, y La Serna, que venía de España, el tipo agrandado porque había peleado con Napoleón Bonaparte, le dice: no serán los rotosos gauchos de Salta los que me paren. Entró La Serna, se libraron más de 40 combates, no escaramuzas, combates, como el del Turcal de Velarde o como el combate de San Lorenzo en cantidad de hombres, y algunos más grandes como Suipacha. 40. En 40 días, uno por día, combate más escaramuzas. En el 17, en el mes de mayo, estaba la
la Serna retirándose, Güemes le había matado hasta los oficiales más importantes, se escapaba en lugar de 6.500 hombres, con 3.000 hombres por la quebrada de Humahuaca. Los rotosos gauchos de Salta le dijeron morir por la patria es gloria, y le ganaron. Después vino la invasión de Olañeta, que fue el más empecinado oficial español y fue el último que cayó en territorio americano y cayó habiendo sido designado por Fernando VII virrey del Río de la Plata. Nunca lo supo Olañeta, pero era un tipo, fue el gran enemigo de Güemes, inescrupuloso como pocos, cochino como, no sé, y esto lo digo porque Tomás Iriarte contaba que la mujer más linda que había en Jujuy era la Pepita Marquí, que era la mujer de Olañeta. ¿Y saben cómo comía Olañeta? Metía la cabeza dentro del plato y le hacía meter a la Marquí también la cabeza dentro del plato. Y Iriarte decía, es un cochino. Esto lo digo porque como le tengo bronca a Olañeta, me gusta contar estas cosas, ¿no? Porque fue el que le logró matarlo a Güemes. Fue el que logró armar el complot para matarlo a Güemes. Pero no me quiero adelantar. Seguimos. Esa es la cuarta incursión de 1.500 hombres. Después viene la de Canterac en el 19 con 2.000 hombres. Y en el 20 es la gloria. Había caído el gobierno central. En el 17, cuando entra la Serna, San Martín está cruzando los Andes, ¿sí? Y vence en Chacabuco y después vence en Maipú. Y cuando vence en Maipú le escribe de puño y letra a Güemes, 5 de abril fue Maipú. Le escribe de puño y letra a Güemes el triunfo. Eso estaba en el archivo Güemes. Miren la importancia que le daba a San Martín. Queridos paisanos, hemos ganado y bueno, si llevan esto se las ponen. El hecho es que en esta invasión del 20 el poder central había caído por la anarquía de los centralistas y de los federalistas rioplatenses. Los dos eran anarquistas, a mi criterio, disculpen el que piense lo contrario, pero voltearon el gobierno central, que era el que estaba llevando adelante la guerra de independencia, y sin gobierno central San Martín se quedó sin timón, sin mando. Su mismo ejército, ¿a qué respondía? Si había caído el poder central. Entonces se juntaron en Rancagua y ahí decidieron que San Martín iba a ser el jefe y Güemes el segundo, ya les digo cómo lo designó. Pero en el 20, Canterac y Ramírez, que eran brillantes militares, decidieron no hacer como hacían siempre, tomar Salta, tomar Jujuy y avanzar, no, decidieron pasar de largo por Salta y Jujuy y entrar por el camino de las cuestas. Y Güemes, que había hablado con Bouchard, el corsario Bouchard, le había contado a Bouchard cómo organizaban los corsarios, Güemes eligió, ante el desgaste que tenía de tropa, eligió la mejor tropa, 2.000 hombres, los más escogidos, y armó como 7 regimientos corsarios que tenían la particularidad de moverse con autonomía pero con instrucciones, y en las cuestas lo empezaron a derrotar. El camino de las cuestas es un camino que sale de Salta y va a rozar la frontera directamente para llegar a Tucumán. En ese camino de las cuestas se libraron las batallas de los corsarios notables, lo destruyeron a Canterac, tuvo que retirarse y no tuvo apoyo Güemes ni del ejército del norte, que había ido hacia Arequito, se había sublevado. Belgrano enfermo había muerto en el 20, en junio del 20, diciendo ahí patria mía, el día de 3 gobernadores. No es en el tiempo contemporáneo que hemos tenido muchos gobernadores un mismo día. Y allí, Canterac y Ramírez derrotados por las fuerzas de Güemes nada más. Fue la gloria. Y eso permitió que San Martín zarpara de Valparaíso. San Martín le había indicado a Güemes cuando entró Canterac y Ramírez,
porque se comunicaban permanentemente, ¿eh? Déjelos entrar, no les combata, déjelos entrar, déjelos entrar, déjelos entrar. Y los dejó entrar Güemes, pero ya en una le dice, no puedo contener a mis gauchos, ellos quieren pelear, no dejarlos entrar. Y ahí los Güemes dicen, los largué como un dique. Y ahí fue donde le pegaron la paliza a Canterac y Ramírez, porque lo mismo dice Canterac, los gauchos han aprendido el arte de la guerra de una forma notable. Entre los gauchos que combatimos con Pezuela en el 14 y estos gauchos del 20, había una diferencia militar impresionante. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque por eso digo que no eran montoneras. Pero San Martín llega a Lima porque ya cambia, como no tiene a Belgrano en la retaguardia, no tiene a Güemes, decide cambiar de ir a Arequipa, ir directamente a Lima y hacer una fuerza de distracción en el Alto Perú, que Güemes entrara al Alto Perú. Y Güemes quiso entrar y le dice en una carta, ya he mandado mi primeros regimientos, he pedido auxilio a todas las provincias y nadie me auxilia. He mandado los primeros regimientos en harapos, pero llevan todos grabados en su corazón, morir por la patria y gloria. Y ya han marchado las primeras divisiones, general. Esa era la soledad de su misión. Y allí San Martín desembarca en Lima, mejor dicho, en Pisco, sufre una epidemia que le mata a muchísima gente, los mismos los realistas, ¿eh? Y San Martín necesita las fuerzas que ingresen al Alto Perú, porque si no las fuerzas del Alto Perú van a volverse contra él. Y en ese interín de esta lucha es que se produce el complot de todos aquellos que querían patria sin gastar y teniendo que gastar renunciaban a la patria. Como Bernabé Arauz en Tucumán, como Manuel Eduardo Arias en Jujuy, que se retiró y pasó a formar en las fuerzas de Arauz, como Antonino Fernández Correjo en Salta, que pactó, como los que dejaron entrar a los realistas a la ciudad de Salta y vinieron de muerte a Güemes, y murió después de 10 días agonizando en la quebrada de la Horqueta, con un médico que lo iba a atender, que era castellano, y era enemigo, era del Partido de la Patria Nueva. Güemes pertenecía al Partido de la Patria Vieja. Qué lindo nombre, ¿eh? Siempre quise crear un partido llamado Patria Vieja. Qué bueno sería, ¿eh? Con un poquito de morir por la patria y gloria, ¿no? Y entonces muere Güemes. Yo quería, acá les hice un pantallazo a galope, ya ni sé cuánto tiempo vengo hablando, porque me entusiasma. En mi libro he puesto todos los combates que se libraron, 170 combates, están en el archivo de Jujuy, los recopiló Ricardo Rojas. Yo tengo una cosa formidable, pero había que desplegarla y es medio complicado. Año por año en puntos, los combates que se libraron desde el año 14 hasta el año 21 y 22. Algunos se lo puedo mandar. Pero en el año 16 hay dos cosas que yo quiero leerles porque me parece muy importante. En el año 16 ya Güemes es gobernador de Salta y en el 15 crea el regimiento Infernales, que es el regimiento de élite del general Güemes. 400 hombres de élite de sus fuerzas militares, que le voy a decir después cuántas eran. Miren la carta que manda, diciendo que ha creado el regimiento. Excelentísimo señor, el celo por la gloria de la patria y el deseo de ver acabada la grande obra de su redención
me han dictado procure el aumento de los defensores de su libertad. Y habiendo movido los resortes que a este objeto creí conducente, correspondió dichosamente el efecto a mi diligencia. Efectivamente, aquellos héroes que bajo la denominación de gauchos han contraído tan recomendables, voluntarios y desinteresados servicios, dando a la patria muchos días de alegría y a sus enemigos eternas pruebas de su esfuerzo, se me han reunido para emplearse absolutamente en el servicio formando un cuerpo de élite. Así forma el regimiento infernal. Las fuerzas de Güemes, terminada la invasión de la Serra en 1817, ascendían a 285 oficiales, 319 sargentos, 529 cabos y 5.439 soldados, además de 30 tambores, 5 piáfanos, total 6.610 hombres. Esto está en la lista de los señores oficiales que comprenden el Estado General de la Fuerza Militar de la provincia de Salta, el 15 de octubre de 1818 en el Archivo General de la Nación, lista de revista. Bueno, esto lo ocultó Mitre. Mitre dijo que Güemes su fuerza las escribía en un escritorio que tenía, mejor dicho, sobre el lomo del caballo. En realidad Güemes tenía un escritorio. Yo siempre jorobo, los días he escuchado mi conferencia la otra vez, pero Güemes tenía una notebook. ¿Por qué digo que tenía una notebook? Yo lo encontré en el Cabildo Histórico. Cuando voy, veo que había un escritorio de madera que tenía 2 tiras que se ponían en el caballo. Se ataba el escritorio. Y ustedes saben que se escribía con pluma y tintero, ¿no? Y Güemes arriba del caballo, en el escritorio que él había inventado, mandaba las órdenes para un lado, para el otro, para más allá. Fíjense cómo eran. Nuestra Argentina, nuestra Suramérica, en la guerra de independencia inventó cosas formidables. En la batalla de Salta entraron por un lugar impenetrable y armaron, para cruzar los cañones, los paisanos armaron unos armatostes únicos que pudieron meterse por los cerros. Y así muchísimas cosas. Y en el plumerillo, Flavio Luis Beltrán inventó la acería. El capitalismo de Estado lo armó San Martín en Mendoza. El estado de guerra. Hay que ver lo que era armar un ejército, lo que necesitaba movilizar económicamente. Un hombre brillante, porque él sabía que el máximo enemigo que tenía no eran los realistas esperándolo del otro lado, sino la cordillera de los Andes. Lo dice en una carta. Pero quiero leerles esta carta de Güemes, que es de plena actualidad. Uno debería aprenderse de memoria lo que dijo San Martín, Belgrano y Güemes, y estaríamos muchísimo más actualizados sobre la realidad de nuestro país hoy. Miren lo que dice Güemes como gobernador. Son muy amargas las fatigas de un funcionario encargado de los negocios públicos cuando por causas que no están en sus manos ni puede llevarlas al éxito que desea, ni remediar un tropel de males que vienen a inutilizar sus remedios. Este es, señor excelentísimo, el estado a que me tiene reducido el siniestro contraste de mis aspiraciones en el servicio de la causa común con la fatal decadencia de la provincia de mi mano. Por su locación hay atenciones de la mayor importancia y de mucha trascendencia a los fundamentos de nuestro sistema. Me es forzoso mantener un plan de guerra que, si cesase un solo momento, haría sentir graves desgracias y tal vez irremediables en el establecimiento de nuestra emancipación. El enemigo situado al frente amenaza con tesón y sabrá sacar ventaja de cualquier mengua en nuestra fatiga. Me es indispensable mantener tropas hostiles, partidas vigilantes y exploradores por todas partes. Estos hombres trabajan sin sueldo y se sacrifican gustosos, pero ellos tienen menesteres a que debo acudir, a más de los costos necesarios para las continuas expediciones. El erario exhausto no suministra para estos frecuentes desembolsos y otra clase de recursos que están ya casi agotados. De aquí resulta que los soldados gauchos echen mano de auxilios sin permiso mío. Y no solo se recibe este hecho con la desesperación consiguiente
al menoscabo del interesado, sino que como todos aquellos no están en el fondo de los negocios, levantan el grito, denigran mi manejo, lo atribuyen a negociaciones del interés y procuran inspirar en las clases del pueblo un descontento general, trastornando el orden y paralizando las operaciones defensivas que forman la obligación primera del que obtiene autoridad en circunstancias tan críticas. Esta ardua situación de tensiones encontradas hace gravitar sobre mí un peso insoportable. Mis miras solo encuentran obstáculos y dificultades. Hay tiempos en que las intenciones más puras son insuficientes a la buena dirección de los negocios. No hallo medio de hacer compatible la defensa de la provincia con el reparo de las quiebras que ha sufrido en sus funestos contrastes y que la han conducido al borde de su total exterminio. Solamente a trueque de consumir el comercio y vecindario podría yo recabar los auxilios que demanda el actual estado de cosas, porque cualquier imposición que se haga es muy superior a las miserables facultades a que están limitados por los respectivos choques de la guerra. El clamor compasivo de un pueblo benemérito debe resonar justamente en el corazón de nuestros hermanos. Yo no puedo oírlo insensible cada vez que algún donativo les arranca las lágrimas cuando corren a representar su indigencia. Tan extraña constitución me arrastra ya al doloroso conflicto de ver arruinada la provincia o de abandonar su defensa. Yo reclamo de la dignidad y celo que vuestra excelencia protege la causa más sagrada de la especie humana, unas medidas capaces de poner fin a estos males para arreglar por ellas mis providencias. Martín Güemes, Salta, 4 de abril de 1818. Qué carta, ¿no? Qué carta, exhausto. Y antes de eso, y con esto no le voy a leer todas las cartas porque se van a cansar, le había contestado a Olañeta que le había ofrecido auxilio, que protección a su familia, dinero. Güemes le contesta. Esta es una carta realmente formidable. ¿Dónde está, caray? Ahí está. Olañeta le había escrito diciendo pariente, lo había nombrado porque era pariente. Los parentescos en el norte son tremendos. Nadie puede hablar mal, somos todos parientes, pero tampoco bien porque estamos todos peleados. Le contesta Güemes a Olañeta: muy señor mío y pariente, al leer su carta del 19 del corriente, formé la idea de no contestarla para que mi silencio acreditase mi justa indignación. Pero como me animan sentimientos honrados, hijos de una noble cuna, diré a usted que desde ahora para siempre renuncio y detesto ese decantado bien que desea proporcionarme. No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Vengan enhorabuena esos imaginarios regimientos de Extremadura, Gerona, Cantabria, húsares y dragones. Y vengan también cuantos monstruos abortó la Europa con su rey Fernando a la cabeza. Nada temo, porque he jurado sostener la independencia de América y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir primero que sufrir segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable. ¿Qué más quiere usted que le diga? Que adopte la guerra que más le acomode para nuestra destrucción, pero tema y mucho la mía. Si usted quiere entrar con ese pequeño grupo de tropas, ya lo está cargando, ¿no? Ese pequeño grupo de tropas a los pueblos de Jujuy y Salta, avísemelo. Y en el momento, le empeño mi palabra de honor, me retiro dejándole franco el terreno. Quiero ver esa guerra análoga a la mía. Quiero que midamos nuestras fuerzas. Quiero recordarle los triunfos de Ventimedia y de Uloma. Estoy persuadido que usted delira, y por esta razón no acrimino como debí y podía el atentado escandaloso de quererme seducir con embustes, patrañas y espantajos que me suponen tanto como las tropas coplas de Calaido. Y luego dirá usted que es un oficial de honor y del rey. ¡Qué bajeza! ¿Y así lo toleran sus jefes? ¿Así lo consienten en ese ejército real?
Valerse de medios tan rasteros como inicuos solo es propio del que nació sin principios. Un jefe que manda un ejército tan respetable, a él solo debe fiar el buen éxito de sus empresas. Lo demás es quimera, es degradarse y es manifestar mucha debilidad. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarnos. Con esto únicamente lo espera usted, a su ejército y a cuantos mande la España. Crea usted que ansío por este dichoso día que me ha de llenar de gloria. Convénzase ustedes por la experiencia que ya tienen que jamás lograrán seducir no oficiales, pero ni al más infeliz gaucho. En el magnánimo corazón de estos no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad. Por ella pelean con la energía que otras veces han acreditado y que ahora más que nunca la desplegarán. Ya está usted satisfecho, ya sabe que me obstino y ya sabe también que otra vez no ha de hacer tan indecentes propuestas a un oficial de carácter, a un americano honrado y a un ciudadano que conoce más allá de la evidencia que el pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete. Sin perjuicio de esto, vea usted si en otra cosa puede serle útil su afectísimo servidor. Qué carta, ¿no? Bueno, yo quería, sí, decirle que toda la prueba de la campaña de Güemes con San Martín está también acá. Yo le he transcrito de un folleto del doctor Luis Güemes, que simplemente con leerle cuando lo designan a Güemes como general en jefe, ya había muerto Belgrano, ¿no? General en jefe del ejército de vanguardia sobre el Alto Perú, allí ya está establecido lo que San Martín piensa de Güemes. Y creo que es la mejor honra del general Güemes. Y comprender que él tenía que avanzar, como después de muerto Güemes, San Martín vuelve a pedirle a Gutiérrez de la Fuente que pida en Buenos Aires las provincias auxilio para armar esa expedición que Güemes ya no podía hacerla porque estaba muerto. De Buenos Aires no ayuda. Es decir, no ayuda a Rivadavia. Todos estos escritores, como Terraño, que han inventado que San Martín es un agente secreto británico, ocultan el verdadero gestor de la prevaricación contra San Martín, que fue Rivadavia. Y el verdadero sector de poder que sostenía Rivadavia, que eran las empresas mineras británicas que querían explotar el Alto Perú. La minería ha sido causa de muchas cosas y de muchos entuertos en nuestra mente. Espero que no vuelva a pasar. Le dice San Martín a Güemes: Vuestra Señoría es el general en jefe del Ejército de Observación, con sus conocimientos distinguidos, sus servicios notorios, la localidad de su provincia y voluntaria aclamación de los jefes y tropas del Ejército Auxiliar del Perú. A Vuestra Señoría pues corresponde desempeñar con la dignidad que sabe las delicadas funciones de esta superior calificación militar. Me obligo solemnemente a pagar cuantos auxilios se presten a Vuestra Señoría en favor del Ejército del Perú. Esto no pudo cumplirse, el avance de Güemes, por el complot y por un pacto, ya muerto Güemes, entre Antonino Fernández Cornejo y Olañeta, en la cual no se podía avanzar más hacia el Alto Perú. Y San Martín escribe: el indigno armisticio de Salta ha hecho que todas las fuerzas caigan sobre mí. Y eso es lo que lo lleva a San Martín a estar en la entrevista de Guayaquil y pedirle a Bolívar el ayudo militar que no hubiera tenido que pedirle si Güemes estaba ahí o si hubiera llegado antes. Esto es el renunciamiento de San Martín por la necesidad militar, no porque él desinteresadamente se largaba, por necesidad militar. Y por eso es indigno que digan que San Martín quería la desintegración de las Provincias Unidas cumpliendo un proyecto británico. El proyecto británico existió, pero si San Martín, Güemes y Belgrano no hubieran muerto
desgraciadamente en los momentos cruciales de la guerra, del año 20, 21 y 22, otro hubiera sido nuestro país. Hubiéramos sido los Estados Unidos de la América del Sur. Hoy nos tenemos que contentar que somos un país que tiene que recobrar su voluntad de patria para entender que para ser argentinos tenemos que ser suramericanos. Y para ser auténticos y orgullosos provincianos no tenemos que ser localistas. Los historiadores tienen la obligación de las provincias de encontrar los puntos de unión con los historiadores de otras provincias. No solamente encontrar la historia de su provincia, que es importante, sino ver en qué se une, por ejemplo, Corrientes con el noroeste. Y yo pues, encontré varias cosas, pero no la voy a decir hoy. Así me invitan a otra conferencia. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy disponible. Una pregunta, Martín. Juan Pucal, arquitecto, exdirector de Arquitectura de la Nación. No puedo contestar cómo se arreglan las iglesias. No, ¿realmente Güemes tuvo alguna relación con la masonería? ¿Con quién? ¿Con la masonería tuvo alguna relación Güemes? El tema de la masonería es un tema complejo. Es un tema que la masonería, que tiene origen en Londres, en 1711, indudablemente cumplió muchos de los objetivos del Imperio Británico, como también la Iglesia Anglicana. Pero la masonería indudablemente también luchaba por igualdad, fraternidad. Y acá, San Martín, que es en Londres, se instala en la Sociedad de Caballeros Racionales, después se llama la Logia Lautaro. Dicen que quisieron iniciarlo a Güemes. Y lo mandaron a Manuel Antonio de Castro para que Güemes inicie en las matemáticas. Dicen los masones que iniciarse en las matemáticas era iniciarse en los ritos del antiguo y libre y aceptado masónico. Yo encontré que San Martín, como buen militar, necesitaba estudiar el tema matemático. Y tiene con los oficiales no tenida masónica, sino enseñanza de matemáticas para el ejercicio militar. Pero no hay más que esa carta y nunca hubo ninguna referencia. Yo creo que no fue masón por una razón muy clara. Tardó hasta hace muy poco la reivindicación de Güemes. La masonería se encargó de reivindicar a muchos hombres que no eran reivindicables, entre ellos Rivadavia. A San Martín lo pusieron en un lugar a través del gran maestre Mitre, pero no en el lugar que corresponde de las dos ruedas que yo estoy diciendo. Yo me niego totalmente que el general Güemes fuera integrante de la Logia Lautaro, pero sí tenía contactos, porque Manuel Antonio de Castro, su maestro, tenía contactos, y Joseph Redhart tenía contactos. ¿Y cómo nos iba a tener contactos? Si la Logia Lautaro manejó la Asamblea del año 13 y manejó muchas cosas políticas. La Logia Lautaro tampoco era masón. Dicen que no era masón. Los masones ya ahora tenía integrantes que podían pertenecer a la exacto, pero también después, cuando vino Gutiérrez de la Fuente a Buenos Aires, Gutiérrez de la Fuente, a través de Sañartú, le dice a O'Higgins, que era integrante de la Logia Lautaro, que se ha formado en Buenos Aires una división de la Logia Lautaro entre la Logia Provincia y la Logia Lautaro.
La logia provincia, que es curioso el nombre, ¿no? Porque ustedes saben que la palabra provincia viene de los romanos, son territorios conquistados. A mí no me gusta mucho el término provincia, me gusta más el término región, un espacio regional, como eran los grandes espacios de nuestro noroeste, del litoral. Pero la logia provincia trabajó en la desintegración del virreinato del Río de la Plata. Porque debilitar el virreinato y debilitar el proyecto de la patria grande de las Provincias Unidas de Sudamérica beneficiaba a Gran Bretaña. Pero hubo un sector de la masonería que estuvo eso, otro que no, como el caso de O'Higgins y San Martín, que apoyaron. Así que, no sé si te terminar de contestar, yo digo terminantemente que no hay ningún documento que pruebe que Güemes fue masón. Podría no haberlo porque la masonería es secreta, pero por algo han puesto otros que sí y a Güemes no. Y para el centenario de Güemes hubo una declaración de unos sectores de la masonería diciendo que no había que reivindicar, porque reivindicar a Güemes era reivindicar nacionalismo. Y en ese momento la masonería era y es una organización universal, los nacionalismos, no estoy hablando de nazismo, fascismo, falangismo, estoy hablando de los nacionalismos, eran cosas que no les convenían a Inglaterra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Güemes era hemofílico? No. José María Paz dice que Güemes no combatía en primera línea porque si sería, como era hemofílico, podía morirse inmediatamente. Claro. No recuerda Paz porque él no estuvo. De Güemes peleó en la defensa y reconquista de Buenos Aires, que peleó en Suipacha, que peleó en Tuscal de Velarde, que peleó en Puesto Grande del Marqués al frente de sus tropas y que fue herido muchas veces. Un hemofílico se desangra inmediatamente. Y en la familia, los hemofílicos son los varones y las mujeres son los que la transmiten. En la familia Güemes no hubo una sola mujer hemofílica. Ese fue un cuento de Paz para decir que Güemes no combatía. Tan contradictorio es que después dice, murió por la causa que peleaba valientemente. Claro, Güemes se enfrentó con 40 hombres a 400 hombres en Salta, la noche fatídica del 7 de julio. Y era hemofílico y no quería pelear. Y su traje quedó destruido esa noche de los sablazos que recibió y de la herida fatal que murió a los 10 días. Un tiro a quemarropa que lo tiró Tomás Archondo, sabemos hasta quién le desarrolló el tiro, y se gangrenó. Güemes murió lúcido, pero con unos dolores espantosos porque tenía una gangrena de todo el cuerpo. Si hubiera existido la penicilina y otras cosas, Güemes se hubiera salvado. Pero no era hemofílico. ¿Alguna otra pregunta? El plan Midland, ¿cómo llegó a San Martín para decir de que, o acá en la Argentina, de que era un plan lo que él quería, ese plan quería utilizar San Martín? ¿Qué plan decías? El plan Midland. Ese es un macanazo de Terraño de acá Pero a la chica. ¿quién trajo esa? Yo esa conozco propaganda? la trayectoria de Terraño. Terraño era director de la revista Cuestionario en los años 73 a 76. De ahí se exilió en Venezuela y escribió un mensuario que se llamaba Ideario. De ahí se instaló en Londres e hizo una imprenta. Y en Londres, curiosamente, encontró en los archivos de la masonería, en Escocia, el plan Maitland. Curiosamente. Se lo dieron. Iba a encontrar una aguja en un pajar. Y ese plan Maitland, había muchos planes británicos para conquistar América. Pero el plan Maitland lo único que dice es justamente lo que yo desecho en base a documentos. Que el plan no era ir, libertar Chile y libertar después Perú. ¿Qué es lo que dice el plan Maitland?
sino que el plan de San Martín era libertar el Alto Perú, de ahí a Cusco y de Cusco a Lima, y donde San Martín no decía que lo más importante era Lima, decía que el Alto Perú era muy importante, y tenía razón de ser que fuera muy importante. Que yo no entiendo por qué los historiadores no se dan cuenta, por una cuestión de sentido común. ¿Dónde estaba la beta argentífera más importante del planeta Tierra? En Potosí. Las No, minerías. de todas maneras no es tan así. Hay muchísimas cartas de San Martín mandando instrucciones al Perú y específicamente diciendo que va a ir a Lima, que va a ir a Guaira. Yo le recomiendo, para no Hay discutir, muchísimas cartas. yo también tengo muchísimas cartas en contra. Bueno, pero por Pero eso, yo le digo una cosa. no era tan así. Bueno, Yo estoy diciendo, el mismo trabajo que hace San Martín desde Mendoza, con los espías y con la información que le transmitía y con sembrar todo el trabajo que hoy le llamamos de inteligencia y contrainteligencia, lo hizo con el Perú. sí. Ya desde Mendoza. Es más, le voy a contestar y le digo más. Le afirmo lo que usted está diciendo. ¿Sabe quién actuó en el Perú como hombre de San Martín? Miguel Otero, un hombre riquísimo. Pero eso no quiere decir que el otro no fuera el plan, porque para eso están los dos tomos de la misión Gutiérrez de la Fuente, que hay que leerlos. Son las instrucciones de San Martín pidiéndole a Gutiérrez de la Fuente que consiga dinero para hacer el avance. Perdón, Eso es verdad. Eso hacer el avance. fue- Entonces, yo no estoy diciendo que Lima no fuera importante, lo que estoy diciendo es que el Alto Perú era sumamente importante, Eso sí es verdad. estratégicamente, militarmente y económicamente importante. Y la prueba está que fue importante, y con esto termino, que la batalla de Ayacucho no fue la última batalla del continente que repiten los historiadores. Ayacucho, la última y gloriosa batalla. Un foco de irrealista en el sur de Chile hasta 3-4 años. Le termino. El Alto Perú, Sí. 8 meses después de la batalla de Ayacucho, estuvo en poder de los realistas y de los atiendas. ¿Saben por qué? Y Bolívar no quería entrar en el Alto Perú. Lo dice en una carta. No entro en el Alto Perú porque allí se ventilan intereses tan importantes que con una palanca hago girar la esfera, dice Bolívar. ¿Cuáles eran los intereses que se estaban ventilando? La minería del Potosí, la minería del Alto Perú, que los británicos la querían. Mandaron como 6-7 expediciones después del 25 con hombres para ver cuánta minería había. Entonces, si no entendemos este tema de que la batalla de Ayacucho, la última batalla del continente fue Tumucla, y saben por qué se logró derrotar a Olañeta, porque su sobrino, Casimiro Olañeta, Dos Caras, como le decían, lo traicionó con la pequeña logia que libertó Bolívar. Hay un formidable libro de Beltrán Ávila que se llama La pequeña logia que libertó Bolívar. Bueno, sería para una... Yo lo único que digo es esto. No fue Ayacucho la última batalla, ni Lima era lo más importante. El Alto Perú era clave para San Martín y lo siguió siendo hasta el último momento. Y está la misión Gutiérrez de la Fuente, 2 tomos que le habló y ya. Pero esa misión Gutiérrez de la Fuente es después de haber sido tomado Lima. Es más, Casualmente le estoy pero diciendo. primero era Lima. No, no. Primero era Lima, era caer el poder central. Sí, pero le explico. Después sí, pero que- no que podía. ahí se pero juntaba, era un San Martín estuvo, discúlpeme, San Martín estuvo, después de tomar Lima, una situación militar muy compleja. Por supuesto. No, por supuesto no, es que esa situación militar compleja lo llevó a que no tenía las fuerzas suficientes para terminar el independencia, porque se le venían del Alto Perú y se le venían reforzados. Y por eso fue la entrevista de Guayaquil y por eso lo mandó a Gutiérrez de la Fuente. ¿Y sabe con quién fue Gutiérrez de la Fuente? ¿Cómo? ¿Sabe con quién fue? No. Con Luzuriaga. Ah, sí. Fue con Luzuriaga. Y después Luzuriaga no pudo volver porque Morillo no lo dejó entrar. Lo cierto es que el plan sanmartiniano no nace de una carta apócrifa No, eso ni del plan Baila, ninguno de los dos. Eso es lo que yo quería demostrar Sí, eso está y bien. creo
que han tenido algún tipo de información. Bueno, no sé si hay... No, me parece que están todos cansados. Se enfría la empanada. ¿Eh? Se enfría la empanada. Se enfría la empanada. No se vaya, Juan, ¿eh? Los chaqueños están venido ahí.